modalidad virtual. En este video vamos a introducirnos en la materia, así va a pretender ser una introducción a la econometría. Arranquemos entonces por lo básico, ¿sí? La etimología de la palabra. Econometría significa, de acuerdo a su etimología, medición económica o relativo a la medición de la economía. Ahora bien, si decimos esto solo, podemos pensar en otras ramas de la economía también, como en las cuentas nacionales, ¿sí? Digamos, eh, la utilización de relevamientos y técnicas estadísticas para estimar datos de cuentas nacionales de un país. Pero econometría no es medición económica en ese sentido, ¿sí? Sino que aquí cuando hablamos de medición económica hacemos referencia a la medición de la relación entre variables económicas. Definiciones de econometría hay tantas como autores de manuales de econometría, ¿sí? Aquí tienen algunas definiciones que traje del libro de Bujarati. Eh, Pueden leerlas después si quieren. Eh, pero bueno, nosotros trataremos de eh, ir tomando algunos de los elementos de estas definiciones a lo largo de esta larga definición que haremos para llegar a una conclusión de qué es la econometría, ¿sí? Entonces, en econometría, ¿sí? Perdón, en economía, no en econometría, sí, en economía, muchas veces nos encontramos con teorías económicas que se pueden plantear matemáticamente, ¿sí? Por ejemplo, lo que ven en pantalla, que sería la función de consumo keynesiana, ¿sí? Donde, eh, si me permiten, C0 sería el consumo autónomo, según una proporción marginal a consumir, y el ingreso o el producto de un país, y C el consumo privado de un país, o bien podría ser ingreso de individuos o familias y consumo de individuos o familias, ¿sí? Lo que dice la teoría keynesiana del consumo es que esa propensión marginal a consumir debería tomar un valor entre 0 y 1, ¿sí? La relación entre consumo y producto debería ser positiva y los incrementos de ingresos son en parte dedicados al consumo y parte al ahorro. También podemos pensar en un caso como este, si la curva de demanda de un bien, ¿sí? La cantidad demandada depende del precio y la pendiente respecto al precio, dice la teoría económica, habitualmente, hay excepciones a esto, sí, pero habitualmente es negativa. Fíjense que este tipo de análisis que estamos haciendo, ¿sí? Se basan en teorías económicas, ¿sí? Teorías económicas que se plantean de manera matemática, de una expresión matemática, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en econometría es tratar de dilucidar si esas afirmaciones que hace hace una teoría económica y que se pueden plantear de manera, a través de una expresión, digamos, matemática, están sustentadas en los datos o no, si los datos respaldan esas teorías o no. Entonces aquí surgen unas diferencias entre el mundo de econometría y el mundo de la matemática, ¿sí? O de la economía matemática, si se quiere, ¿sí? En primer lugar, habitualmente cuando uno trabaja en economía matemática asume que los parámetros de un modelo están dados, ¿sí? ¿Mm? Eh, si por ejemplo se quiere simular un modelo o bien asume por ejemplo, el rango de valores de los parámetros. Por ejemplo, dice, bueno, esto va a ser negativo o esto va a estar entre 0 y 1. Por ejemplo, en ejercicios de estática comparativa o ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora bien, en econometría esto no es así, ¿sí? Los parámetros los vamos a obtener a partir de información empírica. Así vamos a tener una muestra de valores de consumo y de ingreso, por ejemplo, de familias, y vamos a partir de esos datos estimar el consumo autónomo y la progresión marginal a consumir, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces los parámetros los vamos a estimar a partir de los datos. Esto nos va a permitir verificar empíricamente teorías económicas, ¿sí? Podemos saber si la muestra de datos que conocemos respaldan lo que afirman las teorías económicas o no, si vamos a poder verificar si estadísticamente esto está entre 0 y 1 o bien si esto es negativo, ¿sí?
Y en general, a ver, esto no es estrictamente así, pero muchas veces en la economía matemática uno se maneja en un mundo determinístico, ¿sí? Esto es habitual de vuelta en los ejercicios de estática comparativa que uno ve en economía matemática. ¿M? Eh, en la econometría no, ¿sí? En el mundo de econometría nos vamos a manejar un mundo aleatorio o estocástico. ¿M? Básicamente, en econometría vamos a estimar relaciones aproximadas entre las variables, ¿sí? Y nuestros modelos van a ser una simplificación de la realidad, con lo cual eh, va a haber factores, digamos, que no estamos contemplando en nuestro modelo que sirven para explicar, siguiendo con estos ejemplos, al consumo o a la cantidad demandada de un bien, ¿sí? Entonces siempre va a haber algo aleatorio que no estamos contemplando. Por lo que les vengo comentando, se habrán dado cuenta que la econometría es una rama, o se puede pensar como una rama o una aplicación de la estadística, ¿sí? En otras ramas de la estadística se suele trabajar con datos surgidos de la experimentación, pero en economía esto no es tan habitual. En general, los datos surgen de la observación, ¿sí? Algo que es particularmente cierto en el mundo de series de tiempo, si se quiere, ¿sí? Pero también en datos de corte transversal, ¿sí? El ejemplo de consumo o ingreso de familias que vimos en el slide anterior, probablemente sea un relevamiento, digamos, de la realidad, ¿sí? De familias, ¿sí? A las cuales se preguntan datos de consumo y ingresos, ¿sí? Eh, y en general, en econometría, ¿sí? Nos vamos a dedicar a hacer lo que quisimos definir en el slide anterior, ¿sí? A tomar ecuaciones de la economía matemática que están basadas en teorías económicas, expresarlas de tal forma, ¿sí? Que esas ecuaciones se puedan verificar empíricamente, ¿m? Y hacerlo. De esta manera podríamos resumir la definición tradicional de econometría de manual. eh, pero déjeme decirle que esto no es siempre así. De hecho, en algunos manuales van a encontrar, ¿sí? También esta consideración, ¿sí? Muchas veces en econometría nos interesa también la predicción, y la predicción de variables económicas. Y es una inquietud de investigación perfectamente válida en economía, ¿sí? Particularmente en este mundo, ¿sí? En series de tiempo, ¿sí? Ahora bien, el programa de la econometría que ustedes van a cursar no es un programa de econometría orientado específicamente a series de tiempo, econometría de series de tiempo, y tampoco es un programa orientado a predicción, ¿sí? Más allá de que por ahí en algún momento podamos ver alguna cuestión específica orientada a predicción, en general nos vamos a orientar a este mundo, ¿sí? ¿Mm? A tratar de dilucidar la relación entre variables económicas, ¿sí? Postulada a partir de una teoría económica, y justamente tratar de dilucidarla a partir de datos empíricos. ¿Mm? La econometría también en parte se puede definir de acuerdo a sus clasificaciones, ¿sí? Hay dos tradiciones aquí, la econometría bayesiana y la clásica. ¿M? Hay diferencias epistemológicas entre ambas, las cuales no me voy a meter en este video, ¿sí? Déjenme simple decirles, ¿sí? Que este es un curso basado en la tradición clásica de econometría, así que es la tradición frecuentista o que viene de la tradición epistemológica frecuentista de la estadística, ¿sí? Y a su vez, en la econometría tenemos componentes teóricos y obviamente una parte aplicada y empírica. Nosotros vamos a ver las dos cosas a lo de este curso, y para poder aplicar apropiadamente el herramental que nos da la econometría, tenemos que ver la teoría econométrica, ¿sí? Si no conocemos esto, es muy probable que esto lo apliquemos mal, ¿sí? O sea, que ese herramental que nos da la econometría lo apliquemos después mal en la práctica. A su vez, la econometría también se puede clasificar de acuerdo al tipo de datos con que trabajamos. ¿M? Podemos encontrarnos con datos de corte transversal, ¿sí? Que corresponde a varias unidades de observación relevadas en un determinado momento del tiempo, por ejemplo, datos de consumo e ingreso de familias, ¿m? En un determinado momento del tiempo, ¿sí? En un trimestre de un año, por ejemplo. ¿M?
Series de tiempo, ¿sí? Que aquí, a diferencia de corte transversal, hay una única unidad de observación, ¿sí? Y observamos datos de esa unidad de observación a lo largo de varios momentos del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, consumo y PBI de un país, para estimar una función de consumo de ese país, ¿sí? A lo largo de varios años. Luego, también podemos pensar en datos de panel donde se dan estas dos cosas, ¿sí? O sea, básicamente observamos datos de varias unidades de observación en distintos momentos del tiempo, en varios momentos del tiempo, ¿sí? Y bueno, esto lo van a encontrar en el libro de, por ejemplo, de Woolrich, ¿sí? Esta consideración también sobre la combinación de cortes transversales, ¿sí? Que es cuando trabajamos con datos de distintas unidades de observación en distintos momentos del tiempo, ¿sí? O que por lo menos las unidades de observación no tienen por qué ser las mismas, ¿sí? La diferencia entre estos dos, si es que justamente en datos de panel relevamos variables, ¿sí? O información de unidades de observación en distintos momentos del tiempo, pero siempre de las mismas unidades de observación. En corte transversal, las unidades de observación pueden cambiar, perdón, en cortes transversales, en combinación de cortes transversales, las unidades de observación pueden cambiar en los distintos momentos del tiempo donde relevamos, ¿sí? La información. En este curso, a ver, no es que no vamos a trabajar con series de tiempo, ¿sí? Vamos a ver ejemplos con series de tiempo, en el canal van a encontrar ejemplos con series de tiempo. Lo que quiero decir con esto es que no nos vamos a orientar a la econometría de series de tiempo, nos vamos a orientar a econometría con datos de corte transversal, combinación de cortes transversales, y veremos alguna introducción, ¿sí? Si llegamos a datos de panel. Pero no nos vamos a meter en el mundo específico de econometría de series de tiempo. Así que se podría pensar que una rama aparte, ¿sí? De la econometría. Nosotros vamos a estudiar principalmente este tipo de econometría, aunque vamos a ver series de tiempo en la primera parte de la materia, así con el modelo de regresión clásico. eh, y nos vamos a orientar justamente a tratar de dilucidar, ¿sí? Cómo se relacionan variables entre sí, ¿sí? O cómo una variable, en qué medida una variable causa a otra, ¿sí? Esa va a ser la orientación de esta materia, ¿sí? Ahora bien, hemos definido más o menos qué es la econometría de acuerdo a clasificaciones, de acuerdo a esta cuestión de, bueno, cómo se relaciona con con otras disciplinas de la economía, ¿no? Eh, Déjenme, para cerrar esta larga definición, decir que la mejor definición de econometría que yo he encontrado hasta el momento, por lo menos, es esta, ¿sí? Que dio este economista, Walter Sosa Escudero, en un hilo bueno, en ese momento se llamaba Twitter, sí, ahora sería X. Que lo que dice es que la econometría es el largo esfuerzo que hizo la economía para que el modelo de regresión funcione, aun cuando por sus especificidades nunca se cumplen las condiciones óptimas, ¿sí? Y bueno, creo que esta definición tiene un poquito el condimento de lo que venimos hablando, porque está hablando de que la econometría es una rama, o se puede pensar como una aplicación de la estadística a la economía, ¿sí? A los problemas de la economía, que obviamente al hablarle del largo esfuerzo que hizo la economía, sí está diciendo que, bueno, la econometría, digamos, lo que nos va a dar el input, ¿sí? Clave para llevar a cabo o para plantearnos una pregunta de investigación va a ser una teoría económica, ¿sí? Y la economía matemática como intermediaria, ¿sí? Entre la econometría y esa teoría económica, por así decirlo. Eh, y creo que destaca también algo muy interesante de la disciplina de la econometría, digo, como disciplina, que es que, bueno, esta cuestión de los datos surgidos de la observación, que es una particularidad de la econometría respecto a otras aplicaciones de la estadística, ¿sí? Y por la cual muchas veces las condiciones, ¿sí? Bajo las cuales el modelo de regresión funciona de manera apropiada, no se cumplen. Entonces, bueno, hay que estudiar qué hacer en esa situación, ¿sí? Eh,
Para finalizar esta larga definición, tengan en cuenta que la econometría, ¿sí?, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, ¿sí? Básicamente, la econometría nos va a dar un herramental de cosas que nos van a nos van a permitir, perdón, eh, responder preguntas acerca de teorías económicas, ¿sí? O si quieren validar o testear empíricamente teorías económicas. ¿Mm? Bueno, con esto concluimos la definición de econometría. Bueno, en los siguientes videos van a tener algún repaso de estadística, de los puntos relevantes de estadística, al menos para que nosotros consideramos relevantes para cursar esta materia, y también una introducción a RStudio.